Bueno, el segundo artículo del que les comentaba es un artículo de una antropóloga brasilera. Su nombre es Adriana de Resende Viana. Es interesante porque ella trabaja a partir del análisis de diferentes eh, escenarios, especialmente va a trabajar sobre las burocracias judiciales. En este artículo ella analiza varios casos de disputa en un tribunal civil de Brasil sobre las guardas judiciales, las guardas parentales en Brasil. Y ella aquí lo que va a poner desde una perspectiva socioantropológica y desde una perspectiva muy microfísica de los procesos judiciales, ella va a analizar varios casos de, digamos, de disputa de guardas judiciales. En este caso es interesante ese artículo, es un artículo bastante complejo porque reviste de poder ubicar, digamos, la complejidad reviste en poder ubicar estos procesos no desde un punto de vista normativo únicamente, sino desde una perspectiva que nos permite pensar cómo los derechos, al ponerse en acto en los procesos judiciales, digamos, pasan a traducirse desde una perspectiva y en un lenguaje moral. Esto es sumamente interesante para poder pensar los procesos o los grupos vulnerables en los procesos judiciales. En este caso, ella va a pensar, digamos, cómo la disputa acerca de la condición de los niños como sujetos de derechos. Cuando digo disputa, estoy diciendo que justamente los niños, al ser reconocidos como sujetos de derechos, y ser objeto de protección especial por su condición de minoría de edad, requieren inevitablemente de adultos o de quienes ejerzan la gestión, dice ella, de la minoría de edad. Por lo tanto, esa autoridad, su condición, digamos, de sujetos de derecho, no evita de ninguna manera que estos niños, niñas y adolescentes sean considerados, ¿no?, como sujetos de necesidad de guía, de protección y lo que ella, como ella ubica, de gestión de esa minoría de edad. Ahora bien, lo que se pone en la escena en estos espacios, podríamos decir, en los procesos judiciales, en los conflictos de familia específicamente, es se pone en cuestión esa autoridad, ¿no? De qué manera se lleva adelante esa gestión de la minoría de edad, de qué manera se expresa o se cuestiona el ejercicio, ¿no?, de esa función. Y ella va a decir, bueno, este cuestionamiento se va a desplazar o mejor dicho, va a ser llevado adelante por otra autoridad, que es la autoridad del tribunal, que, o en este caso, por ejemplo en Argentina como el tribunal, pero en ese caso es el juzgado, que a partir de la figura de esa autoridad, ella va a ubicar allí el poder soberano del Estado, ¿no? Ese poder se va a desplegar o se va a ejemplificar, podríamos decir, o efectivizar a partir de dos mecanismos o dos procesos que son complementarios, dice la autora. Una, uno es la espectacularización del poder soberano que se va a expresar en la sentencia, se va a expresar en aquella decisión, ¿no?, decisión de, por ejemplo, suspender la patria potestad o establecer una situación de adoptabilidad de un niño. En el caso podríamos pensar de los procesos administrativos, las medidas excepcionales, ¿no? Esa espectacularización del poder soberano es complementaria, es diferente, pero a su vez complementaria de otro tipo de poder que ella ubica como un poder rutinario administrativo.
Ese poder rutinario administrativo tiene dos funciones, según la autora. Una es la función de establecer cierto diagnóstico de situación del proceso, ¿no? Del conflicto, pero a su vez también de acercar alguna propuesta que permita pensar prospectivamente la decisión o el desenlace de ese conflicto. Ese poder rutinario, que ella lo va a caracterizar así como un poder disciplinario, estaría orientado a pensar no solamente, podríamos pensar, ese interés superior del niño, sino principalmente establecer la fijación de niños en casas, dice la autora, ¿no? La necesidad de que esos niños, niñas, adolescentes encuentren un espacio en el que la vida cotidiana se desenvuelva de manera tal que ese ejercicio de la patria potestad encuentre cierta viabilidad de ser desplegado, ¿no? Entonces, ahí es interesante esta doble figura del poder estatal, ¿no? El de este proceso judicial, el conflicto que se va a ir desplegando en esta autoridad capilar. Es un esfuerzo administrativo que los actores hacen en el momento del propio proceso judicial. Y ahí ella va a ubicar cómo se van a ir construyendo ciertos destinos, ¿no? Gestados en el ir y venir del tribunal. En este artículo también es interesante cuando la autora puede poner en escena cómo la propia autoridad que se cuestiona en el caso del cuestionamiento de la patria potestad es también es una forma de construir valoraciones. Esas valoraciones de las acciones son valoraciones, por supuesto, morales, acerca de cuál sería la mejor forma o cuál es la forma correcta de ese ejercicio de la patria potestad. Y esas intervenciones que se van a dar en esa relación entre las unidades domésticas y los espacios judiciales o las instituciones en los procesos administrativos, ella dice, se van a ir desplegando en un lenguaje de uso común, no es un lenguaje técnico el que se despliega en esas audiencias, en esas entrevistas, en esos procesos de diagnóstico. Y en ese lenguaje común justamente es el lenguaje que nos permite ubicar cómo esa perspectiva normativa se pone en acto a través de estas moralidades que entran en juego en el intercambio con los adultos y con los niños en los procesos judiciales. Entonces ahí la autora nos propone pensar el lenguaje moral que atraviesa los derechos, digamos, no como en la forma en que la legislación los consagra, sino en el modo como son convertidos en asuntos de disputa y de representación, ¿no? Por lo tanto, la autora ahí ubica como el tribunal es el escenario es un escenario privilegiado para poder, ¿no? Los tribunales que ella analiza, que son del fuero civil, son los escenarios en los que podemos ver muy claramente cómo las nociones de responsabilidad se construyen a partir de estas múltiples representaciones, ¿no? Mostrarse, ¿no? Los adultos como mostrándose buenos padres, buenas madres a partir de las acciones que han realizado, las formas en las que han cumplido con ciertas indicaciones y demás forman parte de esa representación acerca de la responsabilidad que se va construyendo en esa
en ese proceso de disputa judicial. Y allí van a encontrar también, me parecía interesante resaltar que las valoraciones no solamente están ligadas al diagnóstico o a la ponderación de las situaciones, sino también a sus resistencias, dice la autora. Esas resistencias que implica, digamos, cómo los sujetos van percibiendo las consecuencias de lo que se va decidiendo en el proceso judicial. Por eso ella ubica ahí esas resistencias que se expresan a partir de ciertas apelaciones, de acuerdos extrajudiciales, de toda una serie de, digamos, de poner en escena cómo se pone en escena cierta, no la injusticia, ¿no? Lo que se percibe como una injusticia a partir de estas apelaciones, de estas ausencias o estas recusaciones, los argumentos por los cuales se piden nuevos plazos, se piden nuevas quizás ¿no? nuevas oportunidades, ¿no? En los juzgados. Ahí me parece interesante resaltar de ese artículo cómo la autora va a decir, en realidad, en todos estos procesos no se trata de, ¿no? En todos estos procesos burocráticos cotidianos, no se busca el interés superior enmarcado en un derecho idealizado, ¿no? Sino que se trata de construir viabilidades, ¿no? Formas de actuación sobre lo posible, partiendo y retornando a desigualdades. Me parece súper interesante esa observación de la autora, ¿no? En esa microfísica del tribunal, cómo esas diferentes escenas, diferentes audiencias, ¿no? Y las decisiones que se pueden ir tomando son decisiones que no toman, ¿no? este derecho de una manera idealizada, esa construcción del niño como sujeto de derecho como una hipérbole, ¿no? del derecho, sino que en la vida cotidiana del tribunal las decisiones están atravesadas por estas viabilidades, ¿no? Por estas condiciones posibles de decisión. Y por último, me parece interesante resaltar que a través del análisis de diferentes casos, la autora va a poner en el centro de la escena dos lógicas. Ella reconstruye a partir de varios casos, reconstruye lo que ubica ella como dos lógicas recurrentes, ¿no? En los intercambios en los juzgados. Esas lógicas son lógicas que van a reproducir de alguna manera estas figuras, son figuras a su vez, es una lógica porque ella ahí puede pensar en cierta recurrencia de cómo se van desplazando los argumentos, cómo se van desarrollando también las diferentes decisiones que se van tomando, pero también son figuras, ¿no? Son figuras que nos remiten nos remiten a pensar en ciertas sensibilidades, ¿no? Que se expresan en esos intercambios del juzgado. Ella iba a ubicar la retórica de la gratitud como una de las lógicas, y la segunda es la escena de la salvación, dice ella. La retórica de la gratitud tiene que ver con esos valores que entran en juego a la hora de ponderar algunas decisiones que se llevan adelante, que son decisiones a veces, ¿no? Muy dolorosas, como la de ceder a un niño, ¿no?
dar a un niño en adopción. Pero ese ceder a un niño, ella muestra, ¿no? Varias de las situaciones que analiza, donde, por ejemplo, puede ser una mujer que después de parir deja a un niño en una maternidad con un nombre falso, ella se retira, ¿no? Situaciones que probablemente ustedes hayan asistido, o niños que ahora ya no sucede tanto, pero que en su momento eran encontrados en la puerta de una iglesia o en la puerta, ¿no?, de un lugar. Esa retórica de la gratitud en realidad lo que recoge es una valoración positiva de quien cede, porque no cede de cualquier manera, cede con el recaudo de que ese niño sea recogido por otro. Esa retórica de la gratitud, ella dice que se va a poner en escena en varios de estos procesos judiciales, a través de valorar positivamente esta capacidad de ceder, ¿no? Esta capacidad de ceder sobre, digamos, sobre la o cierta legitimidad respecto de esa decisión de ceder. Pero a su vez también califica las actitudes de quienes se encuentran involucrados, o sea, quienes pretenden ser guardadores de ese niño, ¿no? El sentimiento o poder mostrar cierta, sería cierto desinterés, ¿no? Desinterés en brindar cuidado, en brindar amor, es valorado en esos procesos como muy positivamente. No así como cuando esas mismas, ¿no?, familias deciden, por ejemplo, devolver a un niño en un proceso de adopción que queda fallido o trunco. Eso es valorado justamente negativamente, sin poder quizás comprender cuáles son los motivos por los cuales se llega a esa decisión. Sin embargo, lo que es interesante aquí ver es que los conflictos se traducen en la vida cotidiana de este tipo de conflictos, ¿no?, judiciales, se traducen en la vida cotidiana desde esa valoración y desde ese lenguaje moral. Lo que les decía también, la otra figura es la escena de la salvación. Ahí ella va a ubicar de un autor que es Marcel Mauss, es un autor que va a trabajar sobre la noción del don, y cómo aquello que es gratuito, que se dona, que se da, en definitiva, también amarra a quien recibe, ¿no?, en ese vínculo casi gratuito, pero con consecuencias ligadas a cierta dependencia. Y ahí en la escena de la salvación ella recupera algunas figuras que van a estar presentes en estos conflictos de los procesos judiciales, en donde los sujetos guardadores aparecen con esta figura de salvadores del niño, ¿no? Por lo tanto, en esa bondad y en esa gratuidad de la salvación del niño entra en juego un vínculo, digamos, un vínculo de obediencia que, por supuesto, no está dicho desde un primer momento, pero se puede también visibilizar a la hora en que, por ejemplo, los adolescentes que han pasado por ese proceso comienzan a desobedecer, ¿no? Parecería que esa gratuidad o esa actitud salvacionista en muchos casos inviste al niño de la obligación de obediencia, y por lo tanto la rebeldía, la resistencia de estos niños son percibidas y vividas en términos de ingratitud. Entonces, me parece súper interesante poder reflexionar sobre estas escenas
sobre esta propuesta de la autora, sobre cómo los derechos, especialmente los derechos que están en juego a la hora de pensar la relación intergeneracional, ¿no? La relación entre adultos y niños, la relación y los conflictos familiares que se pueden tramitar en procesos judiciales y también en procesos administrativos, porque estas figuras que la autora trae son perfectamente posibles de analizar en todas las políticas de protección de derechos, por ejemplo. Entonces, me parecía interesante poder contribuir desde una lectura no una lectura socioantropológica en estos procesos de intervención con grupos considerados en vulnerabilidad. Bueno, les agradezco y espero que los textos sean de su interés.